Hola niños, ¿listos para trabajar? El día de hoy vamos a tener una lección de geometría en la que vamos a estudiar diferentes conceptos a través del análisis de cajas, por lo que les voy a pedir que busquen 4 cajas en casa de algún producto como medicinas, cereales, galletas, incluso pueden ser de zapatos o algún perfume, no importa el tamaño. ¿Ya tienen listas sus cajas? Yo les voy a mostrar cuáles elegí. La primera les va a gustar mucho. Elegí esta caja, que es un poco grande. Tengo la caja de mi computadora. Y tengo 2 cajas más pequeñas que son de medicina. Con ellas, lo que vamos a estudiar son distintos conceptos. El primero es recordar que todas ellas son un sólido geométrico. Un sólido geométrico es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Si yo quiero colocar esta caja en el lugar de esta, es imposible. Puede estar sobre ella, pero no en el mismo lugar. Por eso estas cajas son sólidos. Además de eso, estas cajas son paralelepípedos. ¿Les suena nuevo este concepto? Vamos a ver su definición. Un paralelepípedo es un sólido que tiene 6 caras, en las que todas ellas son paralelogramos, cuyas caras opuestas son paralelas e iguales. Tiene 12 aristas y 8 vértices. Vamos a ver esta caja de acuerdo a la definición que acabamos de leer. Tiene 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sus caras opuestas son iguales y paralelas. Caras opuestas. Esta es opuesta a esta. Son iguales y paralelas. Recuerden la definición de paralelo. Son aquellas líneas que su distancia siempre es la misma, es decir, no se separan ni se juntan, siempre mantienen la misma distancia entre ellas. Vamos a analizar estas otras 2 caras opuestas. Son iguales y paralelas. Y por último, estas 2. Son iguales y paralelas. Además de eso, escuchamos que sus caras son un paralelogramo. Vamos a ver la definición de paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero. ¿Qué significa esto? Es una figura geométrica con 4 lados, cuyos pares de lados opuestos son iguales y paralelos. Fíjense bien, como ejemplo tenemos el cuadrado, el rectángulo, el romboide y el rombo. Vamos a observar sus lados opuestos como ellos son iguales, es decir, miden lo mismo y son paralelos. Aquí tenemos en cada figura un par de lado opuesto, donde podemos ver que son paralelos y son iguales. Y aquí tenemos el otro par. Una vez que hemos comprendido esto, vamos a tomar una caja y de ella vamos a elegir cualquiera de sus rectángulos, el que ustedes elijan. Yo en esta primera caja voy a elegir este rectángulo. Lo van a medir y lo van a trazar. Lo pueden hacer directamente en su cuaderno o bien, como yo, lo hice en una hoja aparte. Lo pueden hacer en una hoja de color, como ustedes gusten. Una vez que tenemos ya este rectángulo, vamos a analizarlo y a recordar sus partes. Vamos a recordar las partes del rectángulo. Aquí tengo mi rectángulo. Vamos a ver una por una cada una de sus partes. La primera es la superficie. La superficie de un rectángulo es la parte interna del plano limitada por el rectángulo. Después tenemos a sus lados. Los lados del rectángulo
son los segmentos que limitan, que forman el rectángulo. Después tenemos a la base. La base es cualquiera de los lados que me sirve para apoyarse. Tenemos también el perímetro. Recuerden que el perímetro es el conjunto de todos los lados, es decir, la suma de los lados del rectángulo. Después tenemos a los ángulos, que son el espacio del plano entre dos lados consecutivos. En este caso, los 4 ángulos van a ser ángulos rectos. Por lo tanto, si son rectos, ¿cuánto deben de medir? 90 grados. Tenemos ahora a los vértices. Los vértices son los puntos donde se unen dos lados del rectángulo. A continuación tenemos la altura. La altura es el segmento perpendicular. Si es perpendicular, significa que va a formar un ángulo recto, trazado entre dos lados opuestos. Y por último, tenemos la diagonal, que la diagonal es el segmento que se traza y que une a dos vértices opuestos. Una vez que estudiamos estos conceptos y las partes del rectángulo, te voy a pedir que las identifiques dentro del rectángulo que tú dibujaste en tu cuaderno. Si recuerdas, tenemos aquí a la superficie. Es la parte interna del plano. Tenemos los lados, tenemos la base. Si te fijas, yo usé un color diferente para cada uno de los aspectos. Tenemos la base, el lado que apoya, el perímetro, los ángulos, los vértices, la altura y por último la diagonal. Esta va a ser la consigna a trabajar. De las 4 cajas que elegiste, de cada una vas a elegir un rectángulo. Lo vas a medir, lo vas a trazar y vas a reconocer con distintos colores cada una de sus partes. Espero que disfrutes de esta actividad y que recuerdes los conceptos tan importantes que son de cada una de las partes del rectángulo. Nos vemos, chicos, disfruten su día.